Estimados hermanos, paz de Cristo. Este video tiene como fin ayudar a equipar a los hermanos que juntamente con su pastor están tratando de implementar la estrategia de Jesús, grupos de amistad en sus iglesias locales. Los felicitamos. En esta ocasión vamos a ver qué está pasando alrededor del mundo en este día. Vamos a ver la estrategia de Jesús en los hogares. La iglesia empezó en el libro de los Hechos, el día de Pentecostés, con 120 hermanos en el aposento alto. Ese día la iglesia se multiplicó 25 veces al bautizarse 3,000 personas en el nombre de Jesucristo. Si solamente los apóstoles bautizaron, les tocó un promedio de 250 personas a cada uno a bautizar. Pero el bautismo solamente se hace una vez en la vida. ¿Cómo le hicieron los discípulos para atender y discipular a tanta gente? La única alternativa para los apóstoles fue distribuir a los nuevos conversos entre los 120 que oraban en el aposento alto. Ellos llegaron a ser los primeros líderes de los grupos de hogar. Estos 120 líderes llevaron cada uno una parte de la multitud a sus hogares y allí comenzaron a compartir con ellos las enseñanzas del Evangelio y recordando los dichos del Señor. De esta manera, la iglesia primitiva pudo atender a los primeros conversos. La iglesia del Nuevo Testamento comenzó teniendo dos tipos de reuniones: las reuniones en las casas y las reuniones en el templo, según Hechos 2:46. ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice que los cristianos se reunían en el templo? Se refiere al templo judío. Era un edificio relativamente pequeño, diseñado para ofrecer ofrendas y sacrificio al pueblo. Los cristianos se reunían en el patio del templo, no dentro del templo. No había en Jerusalén otro lugar donde se pudiera dar cabida a tantas personas. Además, por ser un lugar público, era adecuado para compartir el mensaje de salvación. La iglesia entonces tenía dos tipos de reuniones. La celebración. ¿Qué es eso? Esta se realiza en lugares públicos. Era una reunión masiva de los cristianos. Lo que nosotros podemos llamar el culto del domingo. La celebración donde todos deben estar presentes. Pero había una segunda reunión. Esta era la reunión en la casa. Es lo que llamamos hoy las células. Era una reunión íntima de grupo pequeño. La clave del crecimiento de la iglesia del Nuevo Testamento es que sabía equilibrar sus reuniones grandes y pequeñas, la celebración y la administración en los hogares. Actualmente las iglesias más numerosas en el mundo son todas iglesias celulares y todas dan énfasis a ambas reuniones. Algunas se reúnen en los estadios y continúan reuniéndose en las casas. En el año 312, con la institucionalización del cristianismo, la iglesia comenzó a perder su equilibrio entre la celebración y la reunión en los hogares. Dejó de reunirse como comunidad en Cristo en las casas para edificar grandes templos donde celebraban cultos. Estos locales se convirtieron posteriormente en grandes catedrales y la iglesia perdió su énfasis en el trabajo de todos los creyentes y se dejó solamente a los sacerdotes. La Reforma Protestante de Martín Lutero en el 1517 toma una reformación y transformación en la teología, pero dejó intacta la estructura de la iglesia. Posteriormente, los anabautistas añadieron a la transformación teológica la transformación de las estructuras eclesiales. Perseguidos por los católicos y los protestantes, los anabautistas volvieron a reunirse en grupos pequeños. Más tarde, los puritanos siguieron la tradición de reunirse también en grupos pequeños. Ahora, en el 1738, Juan Wesley comenzó a organizar lo que él le llamó círculos santos. Eran grupos pequeños donde los creyentes se reunían para orar, estudiar la Biblia y animarse unos a otros.
Para Wesley, las conversiones sin asistir a un grupo pequeño no valían mucho. Al final de su vida, Wesley había logrado abrir 10,000 células con una asistencia promedio de 100,000 personas. El movimiento celular moderno ahora es impulsado por el Dr. David Yonggi Cho, quien inició su iglesia en el 1958 en una vieja carpa en Seúl, Corea del Sur. Para el 1961 había alcanzado sus primeros 600 miembros. En el 64 sufre un colapso debido a su mucho trabajo y como resultado de su enfermedad, que lo recluyó en cama por 2 años, descubrió que el modelo de la iglesia del Nuevo Testamento había sido el de grupos pequeños en las casas. Apoyándose en las mujeres de su congregación, empezó con 20 células. Para el 70 tenía 18,000 miembros. En el 80 alcanzó los 150,000 y para el 87 alcanzó 700,000 miembros. En la actualidad su iglesia continúa creciendo y se ha distribuido sus nuevos miembros entre 21 iglesias satélites. El Dr. Cho es en la actualidad la iglesia más grande del mundo y de la historia del cristianismo. Dios ha restaurado a su iglesia el modelo del Nuevo Testamento. La combinación de las reuniones de celebración y las células no es una idea humana, sino el modelo que las Escrituras y la historia demuestran que ha sido el sistema de Dios para el crecimiento de su iglesia. Las iglesias, por ejemplo, en Asia, en Europa, en África, en Sudamérica, son iglesias que se han extendido, tienen 100,000, 200,000, 400,000, 700,000 miembros. Se reúnen en grandes estadios, pero no dejan de reunirse en las casas, que es la clave del crecimiento. Por todo el mundo, aún en Norteamérica, estamos viendo el crecimiento. Quiere decir esto, que el modelo de Cristo, la estrategia de Jesús, trasciende culturas, trasciende países y trasciende tiempos también. Hay iglesias en donde, por ejemplo, un escritor escribió, llegó y encontró a aproximadamente 8,000 personas sobre sus rodillas orando. Al preguntar si esta era la congregación, se le contestó que estos 8,000 eran solamente líderes de célula y cada uno representaba a un grupo pequeño. Podemos ver a través de la historia que la estrategia de Jesús en los hogares es el instrumento que Dios ha dado a la iglesia para predicar el evangelio y hacer discípulos a todas las naciones. Es hora de que la asamblea apostólica necesitamos implementar esta estrategia de Jesús y comenzar a movilizar a las masas de nuestras iglesias, que se levanten hombres y mujeres de nuestras bancas y empiecen a abrir los hogares, abrir sus corazones, abrir las Biblias, para que la comunidad venga y reciba el mensaje de salvación. Asamblea Apostólica, es nuestro tiempo y es nuestra hora de implementar la estrategia de Jesús.